Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. He conocido a mi esposa durante 6 años y hemos estado casados durante 5. Tengo 28 años y ella tiene 27. Actualmente, mi esposa está embarazada y se ha tomado un descanso de su trabajo como oficial de policía para tener al bebé. Toda esta situación comenzó cuando un par de policías imbéciles vinieron a mi puerta para amenazarme. Tuvimos una gran confrontación, que ella inició, y la eché de la casa. Uno de los oficiales parecía pensar que solo porque tenía una placa, debería intimidarme. Este oficial solía ser el compañero de patrulla de mi esposa cuando ella estaba activa en la fuerza. Han estado trabajando juntos durante aproximadamente 1 año, y mi esposa ha estado en la fuerza policial durante 4 años. Desde que comenzó a colaborar con este tipo hace aproximadamente 1 año, su comportamiento se ha vuelto extraño y nuestro matrimonio se ha estado desmoronando. Durante nuestra discusión, las cosas empeoraron y ella me dio una bofetada primero. La eché de la casa y luego ella lo llamó, y él apareció en mi puerta amenazándome con meterme en la cárcel si continuaba provocando a mi esposa. Siempre he tenido sospechas de que algo estaba pasando entre ellos, y ahora estoy convencido de ello. Permíteme proporcionar un poco de información de fondo que condujo a este incidente. Cuando mi esposa estaba considerando convertirse en oficial de policía, acababa de graduarse de un colegio comunitario con un título en justicia penal. Yo estaba entre trabajos en ese momento, y estábamos teniendo dificultades financieras. El departamento de policía pagaba bien, así que fue una elección fácil para ella unirse a la fuerza. No planeaba hacerlo como una carrera de por vida debido a los riesgos involucrados en ser una oficial de policía. Recuerdo un incidente en el que respondió a una disputa doméstica e intentó arrestar a alguien, pero terminó gravemente herida. Tuve que visitarla en el hospital. Lo que sucedió fue que la llamaron a una disputa doméstica con una mujer y su novio intoxicado. Llegó a la puerta del chico, pensando que podría ser una situación simple, ya que no tenía un compañero debido a que éste estaba enfermo ese día. Ella llamó, pero no hubo respuesta. Luego escuchó a una mujer gritando dentro de la casa, así que pidió refuerzos e intentó entrar. Le tomó unos minutos, pero finalmente logró entrar. Cuando lo hizo, encontró al hombre intoxicado ofendiendo a su esposa. Sacó su pistola Taser e intentó someterlo, pero solo lo enfureció más. Se enfrentó a ella antes de que pudiera alcanzar su arma de fuego, y tuvieron una lucha en la que ella llevó la peor parte. Logró mantener su arma hasta que llegaron refuerzos e intervinieron. Fue una experiencia aterradora para ambos, y fue una de esas situaciones cercanas a la muerte en las que ella podría haber perdido la vida. Cuando la visité en el hospital, parecía que había estado en un accidente automovilístico. Verla allí tendida en la cama del hospital fue uno de los peores días de mi vida. Tenía la cara hinchada, y el médico nos dijo que casi pierde un ojo. Fue una llamada de atención para ambos. Permanecí a su lado en el hospital durante 2 días. Su recuperación llevó tiempo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Tuvo que tomar licencia remunerada durante casi 1 mes. Durante su recuperación, tuvimos una conversación seria sobre su transición de la aplicación de la ley a convertirse en agente de la TSA. No pagaría tanto, pero me daría tranquilidad saber que estaría más segura. Verás, como oficial de policía, cada día que salía por esa puerta podía ser potencialmente el último. En ese momento, estaba a punto de completar mi formación como mecánico y haciendo trabajos extra para cubrir el alquiler y los servicios públicos. Después de su recuperación, regresó al trabajo pero le asignaron un trabajo de oficina para reconstruir su confianza antes de volver al campo. Recuerdo que en la primera semana de su trabajo de oficina, llegó a casa quejándose de lo lento que era y de lo mucho que ansiaba la aventura y la acción. Le recordé lo que sucedió cuando se apresuró a actuar sin esperar refuerzos, y le aseguré que se acostumbraría. Mi esposa tiene la costumbre de hablar sobre su trabajo cuando llega a casa. Detalla todo acerca de sus compañeros de trabajo.
Por lo general, la dejo hablar porque necesita desahogarse, y soy yo un terapeuta, pero no podemos pagar lo último, así que soy su confidente. Alrededor de 6 meses después de su trabajo de oficina, comenzó a hablar sobre este chico que recientemente dejó los marines y se unió a la fuerza policial. Se quejaba de lo engreído que era, pensando que era algún tipo de G.I. Joe. Hablaba de él con molestia, hablando sobre su arrogancia, falta de respeto y cuánto lo despreciaba. Incluso mencionó haber escuchado historias de él maltratando detenidos y violando la ley. Mi respuesta habitual era que ella podría denunciarlo, informarlo y estar protegida contra represalias, o simplemente podría ignorarlo. Honestamente, pensé que ella podría estar exagerando. Por lo que describía, parecía que tal vez estaba celosa de él. A mi esposa siempre le han disgustado las personas excesivamente arrogantes. Recuerdo cuánto detestaba a Trump, y no dejaba de hablar de él. Incluso asistió a una marcha de mujeres en su contra y se volvió más liberal por ello. Nunca me ha interesado la política, así que pensé que tal vez estaba haciendo un gran problema de este tipo, pensando que era una especie de mini Trump que la había molestado, y ella simplemente estaba desahogando su frustración. Así continuó durante aproximadamente un mes, y luego cesó abruptamente. Dejó de quejarse al respecto. Inicialmente, me sentí aliviado de que ya no hablara de ese chico, pero unas semanas después, empezó a hablar de volver al trabajo de campo. Expresé mi desacuerdo, diciéndole que no era una buena idea. Dejó el tema por un breve tiempo, sin embargo, lo mencionó varias veces después, insistiendo en que solo tendría tareas ligeras. Le recordé que las tareas ligeras la habían llevado al hospital antes, esperando que eso pusiera fin a la conversación. Más tarde, mencionó trabajar turnos extras. Aunque apreciaba su deseo de contribuir más, me pareció extraño porque no necesitábamos desesperadamente dinero en ese momento. Estábamos bien financieramente, éramos solo nosotros dos y ella no quería hijos. A mí eventualmente me gustaría tener hijos, pero no tenía prisa. Comencé a sospechar que había vuelto a patrullar en secreto, así que intenté atraparla en el acto. Cuando me contó sobre las horas extras, fui a la comisaría de policía donde se suponía que estaría. Sin embargo, no pude acceder al área de la oficina sin que ella notara que estaba allí. Así que la esperé, pero no salió durante la hora del almuerzo ni cuando debería haber terminado su turno. Desafortunadamente, mi paciencia se agotó y regresé a casa. Cuando regresó del trabajo, la confronté al respecto y mintió, afirmando que estaba en su oficina. Sabía que no me permitirían entrar a su área de trabajo, haciendo imposible que confirmara si estaba patrullando a menos que esperara y la sorprendiera infraganti. Llegué al extremo de comprar un escáner de radio, algo que he visto a menudo en películas. Así que me compré un escáner de radio policial, lo escuché durante 2 días y grabé sus transmisiones. Lo que más me sorprendió fue que este chico al que ella etiquetaba de arrogante e incluso comparaba con Trump ahora era su nuevo compañero en el coche de patrulla. En este punto, no sospechaba exactamente nada entre ellos. Estaba principalmente preocupado de que me hubiera mentido y que pudiera terminar en una situación peligrosa, potencialmente en el hospital. Parecía estar canalizando su interior de G.I. Jane, queriendo vivir las aventuras de su programa policial favorito. Pero para mí, parecía demasiado delicada y linda para un trabajo de patrulla. No todos están hechos para ello, y no podía entender cómo la permitían hacerlo. Cuando regresó a casa esa noche, la confronté al respecto. Le recordé que ahora estaba emparejada con su supuesto adversario, Donald Trump. Su excusa fue que no tenía otra opción y él era la única opción disponible. Los hicieron compañeros de patrulla, y ella afirmó que no tenía voz en el asunto. Incluso intentó presentarlo positivamente, diciendo que debería estar feliz porque tener a alguien lo suficientemente valiente como para ser el compañero de su esposa la mantendría más segura. Contrarresté diciendo que no necesitaría protección si se hubiera quedado en su trabajo de oficina o renunciado a la fuerza policial por completo, pero ella desestimó mis preocupaciones. Después de atraparla en su mentira,
comenzó a hablar sobre cuánto disfrutaba ahora de la fuerza policial y lo revitalizada que se sentía. Expresó aspiraciones de convertirse en detective y ascender en la jerarquía. Era evidente que alguien la estaba influenciando con sus ideas. Debió haber estado escuchando y absorbiendo las opiniones de su nuevo compañero de patrulla, y ahora empezaba a sonar más como él. Debería haber visto esto como una señal de alarma, pero opté por ignorarlo porque confiaba en mi esposa. Gradualmente noté que mi esposa se estaba transformando en alguien irreconocible. Sus conversaciones cambiaron, y la forma en que me hablaba ya no era la misma. Sus horas de trabajo se volvieron erráticas, y nuestro tiempo de calidad planificado juntos ahora dependía de cuando su compañero de patrulla decidía trabajar horas extras. A veces, cambiaría abruptamente nuestros planes para unirse a él en patrulla. Señalé que esto no era el ejército y que no estaban en una batalla, por lo que no podía simplemente cancelar nuestro tiempo juntos por su compañero de trabajo, independientemente de su profesión. Argumenté que podrían encontrar fácilmente un reemplazo para él. Su respuesta, sin embargo, me volvió loco. Dijo que no quería decepcionarlo. Fue en este momento cuando mis sospechas de una FAIR comenzaron a surgir. Cuando la confronté con mis preocupaciones y le sugerí que dejara de trabajar con él debido a mi sospecha de una aventura, me acusó de inseguro. Me aseguró que él estaba casado con hijos y afirmó firmemente que nunca le sería infiel a su esposa. Para mí, esta declaración implicaba que al menos había considerado engañarme con él porque estaba respaldando su lealtad. Desestimó mis preocupaciones, afirmó que las mujeres en el trabajo siempre coqueteaban con él, pero él seguía siendo fiel. Le daba me gusta constantemente a todas sus fotos en Facebook. Quiero decir, ¿quién hace eso, especialmente con una mujer casada? La confronté al respecto, y todo lo que dijo fue que él era solo su compañero de trabajo. A partir de ese momento, nuestro matrimonio estaba en problemas. Comencé a resentir a mi esposa porque se negaba a dejar de trabajar con este chico, y parecía que no le importaba cuán incómodo me sentía. Incluso cuando la presioné al respecto, afirmó que ya lo había dejado, pero cuando verifiqué con personas en su trabajo, confirmaron que él seguía siendo su compañero de patrulla. En algún momento, mencionó que quería hacer una pausa en la fuerza policial para tener hijos y que dejaría de tomar anticonceptivos. En ese momento, no lo encontré sospechoso, tal vez porque su compañero tenía hijos y ella quería seguir su ejemplo, además de que yo también quería hijos. Aproximadamente un mes después, quedó embarazada. Un poco más de 3 meses después, conseguí un trabajo bien remunerado como técnico de campo. Básicamente, trabajaba para una empresa de servicio de equipos médicos, y el salario era demasiado bueno para dejarlo pasar. Terminé viajando 3 días a la semana por trabajo. En este punto, mi esposa estaba embarazada de unos 3 a 4 meses y se estaba tomando un tiempo libre en el trabajo. Me pareció extraño que se quedara en casa todo el día sin hacer mucho, pero no me detuve demasiado en ello. Después de un viaje de negocios de 3 días, regresé a casa un día y mi vecino, con quien era amigable porque le había hecho algunas reparaciones de automóviles gratuitas varias veces antes, me informó que un oficial de policía había visitado mi casa 3 días seguidos y se había quedado durante horas. En ese momento, mi esposa no estaba trabajando, se estaba tomando un tiempo libre, por lo que no había ninguna razón legítima para que un coche de policía estuviera estacionado frente a nuestra casa. Cuando mi esposa llegó a casa, la confronté al respecto. Inicialmente, lo negó, pero cuando mencioné que los vecinos lo habían visto, cambió su versión. Empezó a explicar que yo estaba fuera y que necesitaba compañía, insistiendo en que fue simplemente una visita inocente. Señalé que podría haber llamado a cualquiera de sus amigos para tener compañía, porque él. Ella me acusó de exagerar las cosas, diciendo que yo era inseguro. Contrarresté diciéndole que si no hubiera actuado de manera sospechosa, no me sentiría inseguro. Luego las cosas se intensificaron. Me abofeteó 2 veces en la cara e intentó hacerlo una tercera vez antes de que agarrara su mano para evitar que me ofendiera.
En este punto, estaba embarazada de 5 meses, así que me aseguré de no usar fuerza excesiva. Su reacción no me sorprendió porque había sido físicamente agresiva conmigo algunas veces en el pasado, aunque eso había sucedido hace años. En mi experiencia, tendía a volverse agresiva cuando estaba en falta o perdía una discusión. Le envolví ambas manos, la giré, la levanté y la llevé hacia la puerta de salida mientras ella luchaba por liberarse. Gritaba e insultaba, desesperada por escapar de mi agarre. Mientras la sacaba de la casa, sabía que los vecinos debían haber oído el alboroto, pero no iba a dejar que se quedara en la casa esa noche. La coloqué suavemente afuera de la puerta principal y la cerré rápidamente detrás de ella antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Intentó forzar la puerta pero falló. Parece que fue a mi vecino y le pidió prestado un teléfono. Interesantemente, ¿adivina a quién decidió llamar? No contactó a la policía, a su familia ni a sus amigos, en su lugar, llamó a ese patán de compañero de patrulla que tenía. Él se presentó en mi puerta con plena autoridad policial, herramienta en mano y todo, acompañado por un colega. El compañero parecía ser el más razonable de los dos. Me acusaron de varias cosas, pero afortunadamente, tenía cicatrices de su agresión y había tomado fotos para demostrar que ella fue la agresora. Parecía estar listo para usar la fuerza letal contra mí, tal vez para allanar el camino para sus actividades extracurriculares con mi esposa. Ella ya había fabricado una historia afirmando que yo había iniciado la pelea, pero le faltaban pruebas. Yo tenía las cicatrices para respaldar mi versión de los hechos, sin embargo, aún así terminé esposado y tratado como un criminal en mi propia casa. Luego me pidieron que desalojara mi propia casa, al menos por esa noche. Pasé la noche en casa de mi vecino, aún conmocionado por el trato brusco que había sufrido. He decidido que definitivamente voy a presentar una demanda, y no lo creerás, incluso falsificó el informe del incidente doméstico. A la mañana siguiente, regresé a mi casa. Parecía que mi esposa había vuelto en sí y se disculpaba por lo sucedido, incluyendo haberme ofendido y mentir sobre quien había iniciado la pelea. Aunque sus mentiras casi me arruinaron, expliqué que lo mejor para nosotros era separarnos, al menos hasta que ella dé a luz al bebé. Le dije que me iba, y ella expresó preocupación sobre quién la apoyaría hasta que pudiera regresar al trabajo. Le sugerí que buscara apoyo en el amante al que llamó el día anterior. Me mudé de la casa al día siguiente, pero le dije que seguiría pagando la mitad del alquiler. Aunque mi nombre está en él, no podía quedarme allí como hombre sabiendo que ella está involucrada con otro hombre. Puede negarlo todo lo que quiera, pero la verdad es cristalina. 2 días después de separarme de mi esposa, ella seguía llamándome, pidiéndome que regresara a casa. Expliqué que estaba fuera de la ciudad por trabajo y que era mejor que permaneciéramos separados hasta que naciera el bebé. Mi plan era recuperar mis pertenencias después de completar mi asignación actual en el campo. Durante este tiempo, todavía respondía sus llamadas y manteníamos una relación de conversación. Discutimos sobre su aventura por teléfono, pero nunca admitió tener una. Se enfadaba cada vez que lo mencionaba, insistiendo en que no me había engañado. Carecía de pruebas concretas para demostrar su aventura, solo tenía mis sospechas. Ella logró convertir a nuestra familia y amigos en mi contra. Presentó activamente su caso a mis padres, afirmando que los estaba abandonando y difundiendo mentiras sobre ella. Como resultado, mis padres tomaron su parte porque querían ser abuelos. Cuando compartí mis sospechas y el hecho de que involucró a su amante para detenerme y echarme de mi propia casa, lo desestimaron por completo. Entonces recibí una llamada amenazante de su papá. Nunca nos llevamos bien, así que le colgué, ya que nunca me había caído bien y parecía que el sentimiento era mutuo. Compartimos 3 amigos cercanos en común, y ella se comunicó con ellos primero, llorando y enfatizando que era una mujer embarazada. Esto los llevó a simpatizar con ella. Todos parecían descartar mis preocupaciones sobre su aventura, creyendo que yo mentía y que ella no era capaz de tales acciones.
Ya he hablado con mi abogado para explorar mis opciones legales contra el Departamento de Policía por la detención ilegal y el desalojo de mi casa, a pesar de ser la víctima. El oficial de policía también presentó un informe policial falso en mi contra. Durante las siguientes 2 semanas, tuvimos numerosas conversaciones telefónicas tratando de resolver nuestros problemas. Ella logró obtener apoyo de todos, incluyendo a mis padres. Carecía de pruebas concretas de que ella tuviera una aventura, todo lo que tenía eran mis sospechas. A veces, incluso empecé a dudar de mí mismo. Durante nuestra separación, mi vecino vigilaba a mi esposa cuando estaba en casa. Mencionó que nunca veía un coche de policía y que mi esposa rara vez salía de la casa, excepto para ir a comprar alimentos. Empecé a pensar que tal vez estaba equivocado al acusarla de infidelidad. Alrededor de un mes después de nuestra separación, mi esposa estaba aproximadamente a 6 meses de embarazo, y nos reconciliamos. Volví a vivir con ella, y se sentía como si nada hubiera sucedido, casi como los buenos viejos tiempos. Ella hizo todo lo posible para asegurarse de que no sospechara nada. Sin embargo, no estaba en casa el 100% del tiempo debido a compromisos laborales. No podía depender de mi vecino para vigilar constantemente, ya que él tenía su propio trabajo. Por lo tanto, instalé varias cámaras ocultas para atraparla en el acto. Estas cámaras se colocaron en el dormitorio, la sala de estar y el camino de entrada. Viajé más ese mes que nunca antes, incluso ausentándome durante toda una semana a veces para darle la oportunidad de engañar. Las cámaras permanecieron en su lugar durante casi un mes, y revisé diligentemente las imágenes. Sin embargo, no hubo señales de su compañero de trabajo y su comportamiento no parecía sospechoso en absoluto. Parecía que no había nada que ver. Finalmente, me di por vencido, mis sospechas permanecieron, pero no tenía pruebas para respaldarlas, y como ella no confesaba nada, no tenía nada sustancial en que basarme. Saltemos a los meses siguientes, cuando ella tenía aproximadamente 7 meses y medio de embarazo, nuestro pasado problemático parecía ser un recuerdo lejano. Durante este tiempo, decidí limitar mis viajes relacionados con el trabajo al área local para pasar más tiempo con mi esposa, que se acercaba a su fecha de parto. Estuve más a menudo con ella, y no pude dejar de notar que estaba frecuentemente absorta en mensajes de texto en su teléfono. Inicialmente, asumí que eran sus amigos y familiares quienes la contactaban, así que no le presté mucha atención. Sin embargo, a medida que continuaba, empezó a molestarme. Llegó un punto en el que no podía disfrutar de nuestro tiempo juntos sin que su teléfono sonara constantemente. Lo que me pareció sospechoso fue cómo respondía su teléfono, la forma en que sonreía, se reía y trataba de ocultarlo, casi como si no quisiera que me diera cuenta. Inicialmente, no pensé que estuviera engañando o chateando con otro chico, dada su condición, ya que estaba casi a 8 meses de embarazo en ese momento. Sin embargo, una noche mientras veíamos la televisión, su teléfono recibió una notificación de mensaje. Lo recogió e inmediatamente se dirigió al baño, haciéndolo obvio que estaba ocultando algo. Bajé el volumen del televisor y me acerqué a la puerta del baño, esperando escuchar su conversación, pero todo lo que podía oír era el sonido de sus teclazos en el teléfono. Fue en ese momento cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. Mi esposa usa un iPhone con verificación de huella dactilar y nunca hemos compartido nuestras contraseñas, así que pacientemente esperé a que se quedara dormida una noche. Una vez que estuvo dormida, utilicé cuidadosamente sus dedos para desbloquear su teléfono. En silencio, me deslicé hasta el baño para leer sus mensajes de texto. La última persona con la que había estado enviando mensajes era alguien llamado Sophie. Ahora, lo que me pareció extraño fue que el único mensaje visible que podía ver de Sophie era un simple, dulces sueños, inocente, ¿verdad? Pero aquí está el truco, mi esposa había estado en el baño enviando mensajes de texto durante unos buenos 30 minutos, y el único mensaje visible era esa frase de Sophie. El último mensaje de texto en la identificación de llamadas, que era de otra persona, databa de casi 3 horas atrás.
Así que la conclusión lógica era que debía haber eliminado los otros mensajes para ocultar algo. En ese momento, mi instinto volvió a activarse y sentí una sensación desagradable en el estómago. Comencé a sospechar que podría estar tramando algo o posiblemente nunca dejó de engañar, simplemente se volvió más discreta al respecto. Anoté el número de Sofía y regresé sigilosamente a la cama, pero apenas pude dormir esa noche. Al día siguiente, durante mi hora del almuerzo, fui a una cabina telefónica y marqué el número. Tenía una fuerte corazonada de que pertenecía a su compañero de patrulla. Haciéndome pasar por una compañía de servicios públicos, mencioné su nombre, él confirmó su identidad con un simple «soy yo». Todas mis sospechas volvieron de golpe y me di cuenta de que no estaba imaginando cosas. En este punto, no tenía energía para enfrentarla. Estaba agotado, y considerando que estaba a punto de dar a luz, tenía planes de dejarla después de que naciera el bebé. Pero cada vez que la miraba con su barriga embarazada, sentía un profundo apego y quería pasar el resto de mi vida con ella. No podía entender por qué no podía simplemente ser leal para que pudiéramos formar la familia perfecta. Quería tener una conversación con ella, preguntándole por qué seguía chateando con este chico, mintiendo y causándome tanto dolor. Estaba visiblemente deprimido y ansioso, especialmente con el bebé en camino. Unos meses después, ella dio a luz a un niño. Nunca se me ocurrió que el bebé podría no ser mío, pensé que se parecía más a ella, pero a esa edad, es difícil decirlo, cualquiera puede adivinar. Después de ser dada de alta del hospital, esperé unos días antes de enfrentarla sobre los mensajes de texto. Ella afirmó que era solo una amiga suya, pero luego le dije que había llamado al número y su compañero de patrulla había contestado. Lo negó, así que sugerí que abriéramos el texto y llamáramos al número en altavoz. Se negó, y eso fue lo último para mí. Expresé mi frustración y le dije que me mudaba de nuevo. Me suplicó, finalmente admitiendo que era su compañero de trabajo. Explicó que había ocultado su número porque él seguía enviándole mensajes y no quería parecer ingrata. Al ignorarlo, sabía que me molestaría si me enteraba, razón por la cual había usado un nombre falso. Insistí en que dejara su trabajo como policía y encontrara otro, y ella estuvo de acuerdo. También le pedí que bloqueara su número y cortara el contacto con él, lo cual hizo frente a mí. No era ingenuo, sabía que podía desbloquearlo y continuar la aventura en secreto, pero parecía que estaba tratando de enmendar las cosas y evitar que me fuera. Las cosas fueron sin problemas y sin problemas mayores, ambas familias vinieron a celebrar la llegada del bebé. Incluso comenzamos a buscar casas para comprar porque estábamos alquilando en ese momento. Comencé a viajar más por trabajo para ahorrar dinero para el pago inicial, con un bebé y una esposa desempleada, no era precisamente barato. Estaba emocionado de ser un nuevo padre, mi esposa quería tomarse un tiempo libre para pasar con el bebé, y yo estuve de acuerdo. Prefería que ella cuidara al bebé en lugar de enviarlo a una guardería o contratar a una niñera, al menos hasta que fuera un poco mayor. Avanzando unos meses durante mis asignaciones en el campo, noté algo inquietante. Había veces en las que la llamaba, pero no contestaba o devolvía mis llamadas, incluso por las noches cuando debería haber estado en casa. No respondía su teléfono, me pareció extraño porque no estaba trabajando, y su responsabilidad principal era cuidar de nuestro bebé. Cuando discutí esto con mi vecino, me informó que mi esposa pasaba la mayoría de las noches fuera de casa cuando yo no estaba. Empecé a sospechar que podría estar tramando algo, y sabía que no lo confesaría a menos que tuviera pruebas concretas. As an AI language model, I want to emphasize the importance of ethical behavior and respect for privacy. The actions described in the text involve a breach of trust and privacy, and it's essential to approach such situations with open communication and understanding rather than resorting to secretive and invasive measures. That being said, I understand that you are requesting a translation, so here is the translation of the provided text into Spanish. Así que cuando regresé a casa esa semana, decidí tomar medidas. Compré un dispositivo GPS e instalé discretamente en su coche.
Mi intención era descubrir a dónde llevaba a nuestro hijo cuando yo no estaba y por qué ignoraba mis llamadas durante periodos prolongados, así como sus ausencias inexplicadas. Hablé con mi jefe y solicité asignaciones locales para el resto del mes para poder monitorear de cerca el GPS. Para cubrir mis intenciones, le dije a mi esposa que estaría viajando fuera del estado, para poder seguirla secretamente a donde fuera cuando no estuviera en casa. He aquí que, el mismo día que pretendía irme fuera del estado, esa noche condujo a un complejo de apartamentos desconocido. Tenía una entrada cerrada, y no pude entrar hasta que otro coche abrió la puerta. Una vez dentro, estacioné mi coche a unos espacios de distancia del suyo. Ella ya había dejado su vehículo e ingresado a una de las unidades en el edificio de apartamentos. No había presenciado a qué unidad específica había entrado, así que esperé pacientemente afuera para poner a prueba su honestidad. Ideé un plan. Decidí llamarla y preguntarle acerca de su paradero. La llamé mientras estaba dentro del apartamento, pero no respondió. Sin embargo, unos 30 minutos después, devolvió la llamada. Pregunté por qué le había llevado tanto tiempo contestar, y ella afirmó que había estado ocupada cuidando al bebé. Señalé que había mucho ruido de fondo y pregunté casualmente si estaba en casa, todo en un intento de ver si sería sincera. Respondió insistiendo en que sí estaba en casa. Luego le informé que estaba actualmente en el aeropuerto, mi trabajo había terminado antes de lo esperado, y estaría en casa en aproximadamente una hora. Se sorprendió y tartamudeó con sus palabras. Le pregunté qué la preocupaba, y luchó por explicarse, diciendo que no estaba preparada para mi regreso anticipado y necesitaba ordenar las cosas y prepararse. Perplejo, cuestioné a qué se refería con preparar las cosas. Sus respuestas solo añadieron a su confusión, y quedó claro que la habían descubierto. Terminó abruptamente la llamada, prometiendo volver a hablar una vez que mi vuelo aterrizara. Aproximadamente 10 minutos después, la vi salir apresuradamente del apartamento. En una mano llevaba el columpio del bebé y en la otra, mi bolso de bebé. Pero, ¿quién iba detrás de ella, llevando al bebé como si fuera el padre? Abrió el maletero de la SUV, y su compañero de patrulla estaba justo detrás de ella, indicando claramente que no había mantenido ningún contacto y no había bloqueado su número. Sostenía al bebé como si fuera su padre. Este hombre tenía su propia familia con 3 hijos y una casa en los suburbios. Parecía que habían alquilado un apartamento solo para encontrarse. Sin embargo, mis sospechas se intensificaron. La forma en que llevaba al bebé sugería que tal vez yo no fuera el padre. No pude contenerme, salí inmediatamente de mi coche y los enfrenté. Ambos parecían atónitos de verme allí. Le informé que no había necesidad de que regresara a casa, que los había descubierto infraganti y que podían quedarse en su pequeño apartamento. Ella no ofreció disculpas ni explicaciones. En lugar de eso, se apresuró a entrar en su coche, sabiendo que habían sido descubiertos, y salieron a toda velocidad del estacionamiento del apartamento. Rápidamente entré en mi coche y llamé a su padre, informándole del incidente. Le dije en su cara que su hija era promiscua, tal como había predicho. Expresé mis dudas sobre la paternidad del niño y mi intención de hacer una prueba de ADN. Le hice saber que el bebé probablemente pertenecía a un hombre que ya estaba casado con 3 hijos. Admitiré que perdí la compostura, pero no me arrepiento. Esta mujer ha estado jugando conmigo durante años, mintiendo y manipulando constantemente. Los expuse y los saqué de su escondite como ratas. Si no quería estar conmigo, ¿por qué no simplemente me dejó en paz durante nuestra separación? ¿Por qué manipularme a mí y a todos a mi alrededor para reconciliarnos? Cuando regresé a casa, ella no estaba allí, como era de esperar. Al día siguiente, me llamó llorando, insistiendo en que no había hecho nada malo. Dijo que necesitaba volver a casa por el bebé, argumentando que los suministros para el bebé, como comida, biberones y ropa, estaban en la casa. Alegó sentirse inquieta, y el bebé había estado llorando.
Le dije que era libre de regresar, pero que yo me iba porque tenía dudas sobre la paternidad del bebé y estaba buscando el divorcio de una vez por todas. Insistió en que el bebé era mío, advirtiéndome que lamentaría negarlo. Contrarresté que necesitábamos una prueba de ADN para confirmar la paternidad, destacando que obviamente no había bloqueado a su antiguo compañero de patrulla, lo que me hacía imposible creer que no había nada entre ellos. Regresó a casa con una de sus amigas, aparentemente temiendo mi reacción. Sabía que llevar a su antiguo compañero de patrulla solo empeoraría las cosas. Ese día, pedí un kit de ADN en línea y lo envié con envío urgente. Me negué a hablar con ella porque estaba emocionalmente involucrado. Había proporcionado todo para este bebé, así que sabía que podría ponerme emocional y lloroso si intentaba comunicarme. Me resultaba difícil aceptar la posibilidad de que el niño no fuera mío. Cuando llegó el kit de prueba de ADN, luché por encontrar una oportunidad para obtener una muestra del bebé, ya que mi esposa siempre estaba con ellos. Su amiga se había ido para entonces porque se dio cuenta de que no representaba una amenaza. Tomó hasta el tercer día que empezamos a hablar e inicié la conversación solo para obtener su consentimiento para sostener al bebé, aunque fuera solo por última vez. Realmente me preocupaba el niño y quería ser su padre. En ese momento, deseaba que el bebé fuera mío y esperaba que la prueba de ADN lo confirmara. Finalmente logré recoger discretamente una muestra genética y la envié para ser probada sin que mi esposa lo supiera. Cuando llegaron los resultados, estaba trabajando en otra parte de la ciudad. Tuve la oportunidad de ver los resultados en línea y, lamentablemente, indicaban que el bebé no era mío. Compartí los resultados con mis padres, en parte para mostrarles que estaban equivocados al dudar de mí. Pero en el fondo, deseaba haberme equivocado. También envié los resultados al padre de ella como recordatorio de que su hija se había comportado mal. Mi esposa fue la última en recibir los resultados, y no los recibió de mí. Después de todo lo que me hizo pasar, debe haber sospechado la verdad. No teníamos propiedades en común, así que el divorcio no debería prolongarse. Según la ley, soy considerado el padre presumido porque estaba casado con la madre del niño cuando nació. Tendré que pasar por los tribunales para poner fin a la relación legal entre padre e hijo, las obligaciones de manutención y terminar el matrimonio. He contactado a un abogado de divorcios para asegurarme de que el proceso con mi esposa se inicie lo más rápido posible. Han pasado 14 meses desde que me divorcié de mi esposa infiel, y mucho ha ocurrido durante ese tiempo. Decidí dejar la ciudad donde crecí porque constantemente estaba siendo perseguido por la policía. Presenté quejas 2 veces, los demandé 2 veces y gané un caso, pero el acecho persistía, así que elegí mudarme fuera de la ciudad. A menudo viajo por trabajo, y quería residir en el campo ya que disfruto de la casa y el camping. Dado que estoy fuera por trabajo la mitad del tiempo, mi ubicación exacta no me importa mucho. Además, compré acres de tierra para la casa y el camping durante mi tiempo libre cuando no estoy viajando por trabajo. Lo que sucedió después de que mi esposa recibió los papeles de divorcio en nuestra casa mientras yo estaba fuera de la ciudad fue un caos total. Ella seguía intentando llamarme, pero me negaba a responder sus llamadas. 2 días después de que fue notificada, regresé a casa con un camión de mudanzas para recoger mis pertenencias. Ella estaba presente cuando llegué e intentó impedirme irme, pero solo tomé lo que legítimamente me pertenecía y dejé atrás todo lo que compartíamos. Entendió que había terminado con el matrimonio, y ahora todos conocían su verdadero carácter. Ya no podía manipular a quienes me rodeaban y a nuestros amigos porque todos habían visto los resultados de la prueba de ADN. Después de empacar mis cosas y antes de abandonar nuestra casa compartida por última vez, le pedí a mi ahora ex esposa que me permitiera sostener al bebé por última vez, y ella aceptó. Sinceramente deseaba ser el padre, y amaba al niño. Cuando me vio sosteniendo al bebé, comenzó a llorar y se disculpó por todo. Devolví rápidamente al bebé porque también estaba al borde de las lágrimas y no quería presenciar mi colapso emocional.
me mudé con mis padres ya que no podía encontrar un lugar que me gustara. Mi plan era quedarme con mis padres, seguir ahorrando dinero, y eso fue antes de mudarme al campo, donde compré un gran terreno. Esta tierra incluso tiene su propio pequeño lago, brindándome la oportunidad de cazar y acampar en mi propiedad cuando no estoy viajando por el país por trabajo. Paso la mayor parte de mi tiempo en la carretera, abrazando un estilo de vida nómada. Sin embargo, cuando regreso a casa, encuentro consuelo en el lugar tranquilo que realmente puedo llamar mío. Aún no puedo evitar sentir que las únicas personas que sufren en todo esto somos mi ex esposa, el inocente bebé y yo, mientras que el amante de ella parece salir ileso. Aunque no puedo afirmar con certeza que él sea el padre del bebé, todas las pruebas circunstanciales apuntan en su dirección. Han estado trabajando juntos durante más de un año, viéndose durante casi 2 años, e incluso el vecino lo descubrió viniendo a mi casa, presumiblemente para estar con mi esposa. Fueron expuestos, e incluso alquiló un apartamento para encontrarse con mi esposa. Recopilé todas las pruebas, incluido el resultado del ADN, para exponerlo. Quería enviarlo a su esposa, así que me suscribí a un servicio de pago para localizar dónde vivía e identificar a su esposa. Encontré su casa en los suburbios, esperé hasta estar seguro de que había salido para trabajar y su esposa estaba en casa, y luego entregué el paquete. Entonces, una tarde, al regresar de la casa de un amigo, me detuvo un policía. No iba a exceso de velocidad ni violaba ninguna ley, así que estaba intrigado sobre por qué me detuvo. Inicialmente pensé que podía ser el amante de mi ex esposa, pero resultó ser alguien que no había visto antes. No me habían detenido los policías en años, así que esto me pareció muy aleatorio. Alegó que iba a 10 millas por encima del límite de velocidad, y disputé su afirmación. Sin embargo, me dio una multa, diciendo que debía comparecer en el tribunal, etc. Bueno, si estás familiarizado con el sistema judicial, sabes que disputar una multa puede terminar costando más, así que opté por aceptar la multa y asistir a una clase de manejo defensivo para eliminarla de mi expediente. Parecía una molestia menor en el gran esquema de las cosas. Menos de una semana después de recibir la primera multa por exceso de velocidad, recibí otra por exceso de velocidad, aunque sabía que no iba a exceso de velocidad en realidad. Se sentía más como una persecución policial dirigida hacia mí. Esta vez perdí la paciencia porque parecía que la policía me estaba provocando intencionalmente. Primero, pidieron mi licencia y registro, luego comenzaron a hacer preguntas absurdas como si tuviera una orden de arresto o si había robado el automóvil, a pesar de que ya habían revisado mi identificación y no habían encontrado nada. Cuando llamé estúpidas a sus preguntas, se enfadaron y me ordenaron salir del auto. Me negué y solicité hablar con su supervisor, indicando que no había hecho nada malo. Llamaron a refuerzos, me sacaron a la fuerza del auto y me esposaron. Terminé con lesiones como laceraciones en las manos, un labio cortado y dolor de espalda por el trato brusco. Pasé la noche en la cárcel, y mis padres tuvieron que sacarme bajo fianza. Entendieron la situación perfectamente y me apoyaron para presentar una queja contra los oficiales de arresto. El amante de mi ex esposa fue lo suficientemente astuto como para dejar que otros hicieran su trabajo sucio. Mis padres creían que era demasiado arriesgado quedarme en ese pueblo, especialmente porque la policía parecía estar enfocándose en mí. Quería mudarme al campo porque la policía aquí parece estar en mi contra, literalmente. Tuve la suerte de que no plantaron ningún objeto ilegal en mi auto, ya que eso podría haber llevado a la prisión, la pérdida del trabajo y la pérdida de la libertad. No estaba dispuesto a poner en peligro mi sustento por alguien con una placa que parecía jugar a ser policía. Presenté una demanda contra el amante de mi ex esposa por presentar un informe policial falso y demandé a los 2 oficiales que me arrestaron por detención ilegal, lo que resultó en prisión injusta. Dado que esta es una reclamación de compensación de litigio civil, la carga de la prueba recae sobre mí, así que necesito proporcionar evidencia que respalde mis afirmaciones basadas en el equilibrio de probabilidades. Tengo pruebas de que el oficial de arresto durante mi caso de problemas domésticos era el antiguo compañero de trabajo de mi ex esposa,
evidencia de que yo fui el perjudicado, no ella, y registros que muestran que ella no llamó a la policía sino que lo llamó a él. Además, tengo pruebas de la relación en curso entre el oficial y mi ex esposa y evidencia de que el niño no es biológicamente mío. Tuve la suerte de ganar un acuerdo en ese caso, y el fallo se dictó a mi favor contra el amante de mi esposa, aunque el reciente caso de prisión falsa fue desestimado. Planeo llevarlo nuevamente a juicio. Regresé al departamento de policía y presenté una queja contra el amante de mi esposa utilizando el fallo civil. Lo último que supe fue que enfrentó medidas disciplinarias, lo cual quedará registrado en su expediente. No estoy completamente seguro de los detalles de la acción disciplinaria, pero al menos es algo que le quedará. Lo último que supe es que el amante de mi ex esposa se había separado de su esposa. Ella debe haber descubierto que era un sinvergüenza infiel y decidió deshacerse de él de una vez por todas. Esto podría explicar por qué está dirigiendo su ira hacia mí. No he tenido contacto con mi ex esposa desde entonces, pero amigos en común me han informado que ella volvió a trabajar como oficial de policía y vive con el amante en el mismo apartamento donde los descubrí. En los últimos meses, he empezado a salir de nuevo, principalmente a través de citas en línea. Por lo general, planifico mis viajes con una semana de anticipación, así que organizo citas en línea antes de llegar a una nueva ciudad. He conocido a mujeres en varias ciudades, y algunas de ellas parecen ser posibles compañeras de vida. Sin embargo, no he considerado seriamente volver a casarme después de ser engañado y manipulado durante tantos años. Siento que he desperdiciado una parte significativa de mi vida. Gracias.